Filemón en su saludo le saluda y le dice: Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que Pablo tenía y yo sé que he estado redundantemente diciendo lo mismo en cuanto a Pablo y su autoridad, pero a Pablo le quedó absolutamente clara la idea de que él era un siervo y que él tiene una autoridad. Y que la labor que él podía hacer como mentor entonces es la de ejecutar lo que Dios le estaba guiando bajo una autoridad que es la autoridad de Dios. Por ello voy a hacerles las siguientes observaciones. ¿Por qué es importante entonces que haya una línea de autoridad definida en la relación mentor y aprendiz? ¿Por qué es importante? Déjeme decir lo siguiente. Número uno, porque el mentor debe ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios cuya vida es testimonio viviente de la transformación que Dios ha logrado y está logrando en su vida. Es decir, que el mentor nunca deja de aprender tampoco. El mentor nunca deja de continuar creciendo tampoco. Pero como lo ha hecho por un periodo más largo, un periodo antes que su aprendiz, entonces tiene la oportunidad de compartir con su aprendiz cómo es que esto ha ocurrido en su vida. Y su aprendiz lo puede ver en su vida. Es decir, no le viene a contar un cuento o una historia. Es un testimonio viviente. Por eso es que podemos decir que el mentor manifiesta con su vida sumisión a la autoridad de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que Pablo hizo básicamente. Y estaba invirtiendo en la vida de este hombre, pero bajo una línea muy definida para ambos, en donde no había espacio, porque yo me pregunto entonces, ¿tenía o no tenía Pablo su opinión en cuanto a lo que enseñaba? Y yo me imagino que sí tenía su opinión, pero estoy seguro que como algunos de ustedes lo han hecho, porque algunos de ustedes trabajan como mentores, como discipuladores, o ayudando a alguien en el proceso de crecimiento, y esto es, yo opino esto, pero la Biblia dice esto. ¿Cuál vamos a aceptar finalmente? La Biblia. La Biblia. Porque mi opinión es exactamente eso. Mi opinión. ¿No debo tener opinión? Ninguno dice que no debemos tener opinión. Simplemente que cuando yo sé diferenciar mi opinión de lo que dice la Biblia, entonces me voy a guiar por lo que dice la Biblia. Por eso es que una relación mentor-aprendiz entonces está fundamentada en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, y va a permitir entonces, solo en este proceso, en este nivel, va a permitir entonces que el aprendiz imite a su mentor, porque el mentor está imitando ¿a quién? A Jesucristo. Solo por eso puede medirse el crecimiento. Cuando se desvía ese proceso, tenemos un fruto, ¿cómo le llamamos ese fruto? Deforme, diría yo. Tenemos un fruto que no es el que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto, podemos decir que la relación mentor-aprendiz, Pablo la aprendió de su propio sistema. Porque si ustedes estudian un poquito la historia de Pablo, Pablo aprendió a los pies de Gamaliel. Pablo fue un hombre súper intelectual. Y Gamaliel era el maestro de lo máximo que podría haber. Y Pablo literalmente fue a los pies de Gamaliel y aprendió. Pero no tan solo aprendía la lección, sino que básicamente seguía a su maestro, porque eso era el sistema. El aprendiz seguía a su maestro. Y al seguir a su maestro, entonces, Pablo aprende. Y a la hora Pablo, ¿se acuerdan ustedes? En el camino a Damasco, Pablo recibe al Señor, y el Señor, ¿verdad?, habla con él. Y en ese momento, Pablo recibe una comisión y va a ser el pastor, va a ser el apóstol a los gentiles. Y en ese momento, entonces, Pablo entiende su trabajo y ejecuta su trabajo. Y cuando él está invirtiendo en otros, Pablo tiene en mente su propia experiencia, porque Dios utiliza nuestras experiencias para poder utilizarnos en la vida de otros. La manera en que nosotros crecimos, la manera en que fuimos educados, muchas cosas nos sirven para hacer ese trabajo. Y por eso es que entonces Pablo le hace una invitación a sus discípulos, por decir así, a sus aprendices, a imitarlo.
Pero no a imitar en el sentido de memorizar un versículo, por decir así. Casi estoy seguro que memorizaban versículos de a montón. O memorizaban quizá pasajes e incluso, no sé si todo un libro, que ya nosotros ya no podemos hacer porque tenemos nuestro teléfono de inmediato o nuestra tableta de inmediato y ya no memorizamos casi nada. Si les pregunto su número de teléfono, ya ustedes ni se lo saben, ¿verdad? Porque ya no lo usamos, ya no le decimos a nadie nuestro número de teléfono, se lo enviamos por un texto, ¿verdad? O algo así. Pero cuando Pablo le dice a sus aprendices, imítame, él está hablando de imitar su proceder, su actuar. Y entonces si gustan ir conmigo lo pueden hacer, pero voy a mencionar por lo menos 4 versículos en los que Pablo hace esto. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, por lo tanto, dice, os ruego que me imitéis. Eso es lo que dice Pablo. Eso es lo que dice un mentor. Imítame. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, inmediatamente después dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo, refiriéndose a Timoteo, que va a recordar a los hermanos de su proceder en Cristo. Su proceder en Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de, ¿qué dice después? De Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. ¿Por qué Pablo tiene tanta autoridad para decirle eso a los hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Porque era el jefe? ¿Porque era el encargado? ¿Porque era el pastor? ¿Porque era el líder? Su vida lo demostraba. Su vida era el libro abierto. Su vida era el ejemplo. Los hermanos podían ver en él lo que él estaba diciendo. Sus hermanos podían ver cuando decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, podían ver la realidad de Cristo en su vida. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de crecimiento y de entender nuestro propio crecimiento espiritual, debemos entender que vamos a necesitar de un mentor. Vamos a necesitar de un hermano mayor. Vamos a necesitar de alguien que esté dispuesto a invertir en mi vida. No tan solo venirse a sentar conmigo una vez a la semana o enseñarme una lección. Porque ahora hay muchos recursos que nosotros podemos básicamente estudiarlos nosotros mismos. El asunto es cómo ver lo que esa lección dice realidad en la vida de otro. Y cuando lo vemos hecho realidad en la vida de otro, ese otro está actuando como mi mentor, como la persona que me muestra que yo también como hijo de Dios, como hijo del Señor Jesucristo, podemos hacer lo mismo. Por eso es que quise pasar todo este tiempo hablando acerca del mentor, porque los primeros 3 versículos del capítulo 1 de Tito hablan de Pablo el mentor, de Pablo el encargado, del Pablo que está escribiendo esta epístola a Tito, que ahora está encargado de una iglesia en donde tiene trabajo específico. Entonces, si tenemos un mentor que es un elemento clave, ahora hablemos del aprendiz. Hablemos del aprendiz. Y vayan conmigo ahí a Tito, capítulo 1, versículo 4. Y me llama mucho la atención, no sé si a ustedes, pero a mí me llama la atención de que del aprendiz encontramos básicamente un versículo. Mientras que del mentor encontramos 3 versículos. Claro, Pablo es el que está escribiendo y probablemente por eso quería asegurarse de que nadie dudase de su autoridad para ver lo que estaba diciendo. Pero vean lo que dice el versículo 4, muy simple, dice a Tito, ¿y qué dice después? Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Por eso es que mi punto número 2 es muy simple. El aprendiz, como vimos en el punto 1, va a requerir de un mentor, pero el aprendiz entonces va a requerir de un compromiso. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo utilizó ese adjetivo único para Tito? Y le llamó verdadero hijo. Quiere decir que hay aprendices que no son realmente verdaderos, que se quedan a medias, que están con un pie adentro y un pie afuera, o que a veces lo hacen y a veces no lo hacen. La palabra compromiso es muy fácil de decir y muy sencilla de definir, pero muy difícil de vivir, especialmente en los días que ustedes y yo estamos viviendo. El encontrar realmente una persona comprometida a algo es difícil. Ustedes probablemente lo pueden observar a su alrededor. Es difícil realmente tener una persona en la cual se pueda depender porque se ha comprometido a. Y hablando muy honestamente, eso pasa mucho en nuestro ambiente de iglesia. Decimos que vamos a hacer una cosa y de los 50 que dijeron que sí, empiezan 20 y al final nos quedamos con 2. Porque no hay compromiso. Y porque hay otras prioridades. Y entendemos exactamente, por eso es que el ambiente de la iglesia es una bendición, decimos, ¿verdad? Porque no podemos, realmente si yo digo que vengo y no vengo, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a echar de la iglesia? ¿Me van a poner un fusil y decir, ¿por qué no viniste? Realmente no. Tenemos esa libertad. Tenemos la libertad de poder ser verdaderos o de poder ser a medias. Porque lo hacemos humanamente. Porque no vemos a Dios. Porque nuestras circunstancias nos involucran y entonces solamente pensamos en lo que es más allá de nuestra nariz. Y no vemos. ¿Se acuerdan que cuando vimos las características del mentor? Lo hacía en fe, con la esperanza de la vida eterna. Y cuando el aprendiz no tiene compromiso, entonces realmente no va a haber fruto en su vida. O va a haber un fruto a medias. En una ocasión recuerdo que un hermano predicaba, hermano de aquí de los Estados Unidos, viaja a un país centroamericano y observa que hay una serie de edificios a medias que se empezaron a construir y por alguna razón no se terminaron. Probablemente estaban los cimientos y 2 paredes, o probablemente estaba media pared, no sé qué, pero si ustedes piensan, no sé si últimamente ustedes han viajado a un país, a su país de origen o algo así, pero todavía existe todo eso, todavía existen esos edificios a medias. Un aprendiz que no tiene compromiso es como ese edificio, a medias. El fruto en su vida es a medias. ¿Todavía es hijo de Dios? Amén. ¿Todavía puede crecer? Sí. ¿Cuándo lo va a hacer? No cuando el mentor diga, no cuando el pastor diga, no cuando la iglesia lo presione a hacerlo, sino cuando el aprendiz decida. Cuando el aprendiz decida. Muchos de ustedes han participado de un ministerio que tenemos que se llama el Ministerio del Discipulado o Ministerio de Direcciones, como ustedes le quieran llamar. Y muchos de ustedes son testimonio viviente de que cuando realmente invertimos en lo que es Dios y su palabra y permitimos que alguien se siente con nosotros a ayudarnos en ese proceso, vamos a crecer. Y ustedes muchos han crecido como fruto de esto. Y aquí están todavía después de muchos años. Y Dios sigue haciendo cosas en sus vidas. Pero una vez más, hablando honestamente, hay muchos de ustedes que empezaron y que nunca terminaron, o empezaron y terminaron sus lecciones, pero no hay evidencia todavía del fruto en su vida. Y eso, hermanos, es decisión personal. Es decisión personal. Es decisión del aprendiz el ser o no ser un verdadero hijo, como lo dice aquí. Y entonces vamos a analizar un poquito el ejemplo de Tito súper rápido. Y vamos a ver qué es lo que aprendemos de Tito. ¿Hay evidencia de que Tito fue un hombre transformado como fruto de lo que Pablo invirtió en su vida? Vamos a ver, dice, les voy a leer rápidamente. ¿Qué sabemos de Tito entonces? Porque eso es todo lo que dice de Tito allí. Pero le llaman verdadero.
Vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 3, que ahí se dice que Tito era un hombre griego, es decir, gentil, convertido a Cristo. Vemos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 13, que dice Pablo: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hermano en la fe de Pablo se identifica aquí. En 2 Corintios capítulo 7 hasta el versículos 13 al 15 encontramos que es Tito el que lleva la carta que va a reprender a los corintios. Lleva la carta 1 y lleva la carta 2. Lo vemos allí en 2 Corintios 7 y también 2 Corintios 8. En 2 Corintios 8 vemos que Tito tiene un deseo, tiene un corazón saturado de ministrar a los hermanos en Corinto. En 2 Corintios también 8 hablamos de que Tito dice allí, Pablo dice en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y si gustan pueden ir ahí, no sé si lo dejamos acá, pero en Gálatas capítulo 2 versículo 1 dice: después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a capítulo 1 versículos 1 al 4. Y vayan ahí por un momento, y a manera de introducción voy a orar ahora y vamos a tener un instante de realmente venir a la Biblia y ver algo fundamental y básico que muchos de ustedes han hecho, han vivido, pero que siempre vale la pena regresar y considerar una vez más. Vamos a tomar entonces un momento, vengamos a Dios. Yo sé que la vida de cada uno de ustedes tiene diferentes ángulos y diferentes situaciones, y no sé qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes hoy, pero si ustedes vienen con un corazón cargado, con un corazón adolorido, con una situación que los está agobiando, como nos expresaba nuestro pastor Tim esta mañana, quizá estamos estresados, estamos presionados. No sé cómo cada uno de ustedes viene o cómo cada uno de nosotros viene, pero usemos este instante para venir a Dios y pedirle que con el estudio y la meditación de su palabra hoy podamos descansar, porque Él nos dice que su yugo es ligero, ¿verdad? Y su carga no es grande para nosotros. Él lo puede hacer. Vamos a orar y pedirle a Dios eso esta mañana. Padre bendito, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque tú nos prometes, Señor, no tan solo, Padre bendito, que vamos a tener descanso en ti, sino que vamos a tener vida eterna, Señor. Y cuando vemos nuestras circunstancias a la luz de tu eternidad, Señor, nuestras circunstancias realmente son algo muy pequeño, porque tú eres mayor y más grande que todo eso, Señor. Y esta mañana te pongo ante ti a la mamá de María Lemus, Señor. Gracias por haberla llevado de regreso a Honduras. Te ponemos también en tus manos a nuestro hermano Marco y su familia, que disfruten de sus vacaciones, Señor, del descanso que tú también nos indicas que tengamos. Y a cada persona aquí presente, Señor, para que tú estés manifiesto ahora. Nos hables a nuestros corazones, Señor, nos edifiques y permitas que podamos realmente verte a ti, Señor, verte a ti en todo lo que hacemos, todo lo que somos, y más que nada, Señor, en todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te agradecemos por las personas que están aquí presentes visitándonos esta mañana, y también te agradecemos, Señor, por el resto de los hermanos y hermanas que hacen el tiempo y toman hacen de su tiempo, Señor, una prioridad para estar aquí esta mañana. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bien, les dije que por favor vayan conmigo a Tito capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a ver en un momento, ustedes lo pueden ver. Pero antes, a manera de introducción, quisiera que ustedes consideren lo siguiente. Cuando yo menciono la palabra, o más bien la frase crecimiento espiritual, ¿qué viene a sus mentes cuando yo digo crecimiento espiritual? Y estoy seguro que si permitiera que cada uno de ustedes dijera la respuesta a esto, obtendría diferentes cosas, ¿verdad? Diferentes cosas. Y cuando hablamos realmente de crecimiento espiritual, quisiera proponerles, estoy ahora solamente en el momento de introducción, no vamos a ir todavía a su pasaje, pero quisiera proponerles que cuando cada uno de ustedes y yo decidimos en cierto momento aceptar el Evangelio de Cristo y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, se inició en nuestras vidas un giro que es un comienzo a un proceso de crecimiento. Y si vamos a describir, a entender, a explicar el crecimiento espiritual, tenemos que empezar allí. Tenemos que empezar con el momento único de nacimiento espiritual. En aquel instante en que nosotros aceptamos a Cristo.
Y a partir de allí entonces se da esa transformación, ese cambio de cambiar. Y esa es palabra clave, porque el crecimiento espiritual se va a poder explicar a la luz de el cambiar del pecado que nos estaba guiando hacia Dios. Ese proceso, Pablo lo describe, y no tienen que ir ahí, solamente escúchenme por favor. En Primera de Tesalonicenses, la primera epístola que Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Allí empieza el crecimiento. Eso es crecimiento, un proceso de conversión en ese sentido, como lo menciona aquí el versículo. Es un proceso entonces que en el creyente, y muchos de ustedes han caminado con el Señor por años, algunos de ustedes apenas acaban de empezar a caminar con el Señor, y quizá hay algunos de ustedes aquí esta mañana que no han iniciado ese caminar con el Señor. Pero creo que pueden entender lo que estamos diciendo cuando decimos que una vez hemos aceptado a Cristo, se inicia un proceso, es más, es propicio un proceso, para que el creyente entienda y aprenda quién es Jesucristo. ¿Qué es eso de seguir a Cristo? ¿Qué es eso de conformarse a la imagen de Cristo? Y sobre todo, entender que Jesucristo es Salvador porque nos permite venir a Dios. Él es el único camino, de acuerdo a lo que leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Pero una vez lo hemos aceptado como como Salvador, ahora Él se convierte en nuestro Señor. Y si vamos a entender crecimiento espiritual, entonces tenemos que entender que hay un punto de llegada, hay un punto al que queremos llegar y que es el que va a manifestar ese crecimiento. De igual manera, en 2 de Pedro capítulo 1, en los versículos 5 a 8, solo se los leo rapidito, Pedro dice a los hermanos, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero vean lo que dice el siguiente versículo, en el versículo 8, porque si estas cosas, todas estas cosas que se mencionaron, que a propósito son 7, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos a entender el crecimiento espiritual, vamos a tener que entender y conocer a Cristo. Y conocer a Cristo y saber qué es lo que Él hace en nuestras vidas. Y por lo tanto, el resultado va a ser fruto. Y ese fruto es el que va a permitir medir este proceso. Este proceso entonces espiritual de un creyente lo convierte en un aprendiz. Porque si yo voy a saber quién es Cristo y cómo es que Él ahora es no tan solo mi Salvador, sino mi Señor, yo necesito aprender. Necesito tener un deseo de saber qué es lo que se dice de mí ante Cristo y de Cristo para conmigo. ¿Y a dónde lo voy a encontrar? Obviamente que tenemos la autoridad final, que lo vamos a encontrar en la Biblia. Por eso es que entonces el aprendiz en los tiempos de Jesucristo se le llamó discípulos. A todos los que seguían al Señor Jesucristo se les llamó los discípulos, ¿verdad? Entonces, por eso es que también este crecimiento va a seguir un patrón natural que el mismo Señor Jesucristo estableció. Por lo tanto, si vamos a evaluar nuestro crecimiento espiritual, lo hemos de evaluar a lo que Jesucristo enseñó. Lo hemos de evaluar en función de los ejemplos que el Señor Jesucristo dejó. Y lo hemos de evaluar en función de lo que obviamente la Biblia nos dice en cuanto a nosotros como miembros de la iglesia. Este proceso de crecimiento, el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, 16, les leo una vez más, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fruto que permanezca. Medida de crecimiento espiritual va a ser algo que estamos observando, que no tan solo es de una semana después de estar emocionados, sino que va a ser constante y consistente. Por eso es que el Salmo 71, 18 dice lo siguiente, aún en la vejez, y aquí estamos hablando de vejez literal, de años, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir.
Entonces, esta mañana lo que queremos hacer es ir allí a Tito capítulo 1, versículos 1 al 4, y considerar el ejemplo de Pablo como mentor y su aprendiz Tito. Y lo que vemos en estos 4 versículos es realmente un fruto terminado. Estamos nosotros viendo aquí que en esta ocasión Pablo le escribe a Tito, obviamente una epístola personal, y podemos observar que ya ha pasado por lo menos unos 14 años de todo el proceso de crecimiento de Tito y de todo un proceso de inversión de parte de Pablo en la vida de Tito. Entonces, para poder entender nuestro crecimiento espiritual, quisiera utilizar 2 términos claves, y esto es, uno, un aprendiz, y el otro, un mentor. Muy sencillo y muy simple. Y la mayor parte del tiempo nos la vamos a enfocar al mentor. Y vamos a ver por qué. Porque en el capítulo 1, están ahí ustedes conmigo, en Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo dice, precisamente identificándose como el que está escribiendo la epístola, Pablo, siervo de Dios siervo de Dios y de apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Vamos a ver el primer punto, porque vamos a ver 3 realmente. Vamos a ver que el aprendiz requiere de un mentor, vamos a ver de que el aprendiz requiere de un compromiso, y finalmente vamos a ver que el aprendiz requiere de 3 elementos que van a ser esenciales para que pueda haber fruto en su vida. Y el primero es obviamente el asunto de que el aprendiz requiere de un mentor. ¿Quién es un mentor? ¿Quién es un mentor? Pablo se describe a sí mismo, y por eso es que queremos usar este ejemplo esta mañana. Y observo 5 elementos que identifican a este mentor, que identifican a este hombre que invirtió su vida en su aprendiz, o algunos le podríamos decir su discípulo. Y estas siguientes, lo primero es, dice en el versículo 1, ¿siervo de quién? Siervo de Dios. Siervo de Dios. Eso es un mentor. Un mentor es un siervo de Dios. Un mentor es una persona que identifica la fuente de su autoridad. Y su autoridad es Dios. Su autoridad es Dios. Pero no tan solo tiene la autoridad de Dios, vea que se identifica como apóstol de Jesucristo, pero sigue diciendo en el versículo 1, ¿conforme a qué? Conforme a la fe. Un mentor tiene una fuente de autoridad, porque es un siervo de Dios, lo hace por fe, porque cree lo que Dios le promete. Y no tan solo eso, también conforme, dice, al conocimiento de la verdad. El mentor tiene su autoridad, tiene fe y tiene una guía. Y esa guía es la verdad. ¿En dónde encontramos la verdad? En la Biblia. En la Biblia. En la Biblia encontramos. Por eso es que el mentor entonces va a invertir en la vida de su aprendiz con una autoridad, con una fe, con una verdad que realmente dice en el versículo que estamos leyendo allí, en el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna. Es decir, que el mentor está haciendo su labor porque sabe que es su tarea como siervo de Dios, lo hace con una autoridad única que no se fundamenta en su opinión, sino se fundamenta en lo que la Biblia dice, en lo que la Biblia significa y en lo que la Biblia entonces se aplica a su aprendiz y a su vida, pero también lo hace en la esperanza de vida eterna. Porque la inversión de un mentor es para la eternidad. La persona que es el aprendiz realmente está invirtiendo en su vida para la eternidad. ¿Por qué? Porque los principios que rigen su vida le van obviamente a durar durante su vida física, pero van a impactar la eternidad. Cuando una persona guía a otro a Cristo, está impactando la eternidad. Cuando una persona transforma su vida, realmente podemos ver que impacta obviamente para la eternidad. Pero hay algo interesante en la última parte, en el versículo 3, ¿verdad? Pablo sigue diciendo, ahí donde leemos en Tito 1:3,
Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato ¿de quién? Dice, de nuestro Salvador. ¿A quién está escribiendo Pablo? A su aprendiz Tito. Y vean que es muy interesante para mí que este mentor identifica su fuente de autoridad al inicio al manifestarse siervo de Dios, pero identifica también la autoridad y la posición ante Dios de su aprendiz cuando él dice de Dios nuestro Salvador. Es decir, entonces, que podemos observar aquí que el mentor tiene su fundamento absolutamente claro en Dios. Hace su tarea no porque alguien le está obligando, sino porque él se ha identificado como siervo de Dios. Tiene una autoridad identificada y definida con la que puede trabajar, pero trata a su aprendiz a un nivel de igualdad. Y eso es importante. No lo va a tratar como si fuera su niño, lo va a tratar como su hermano que necesita ser llevado de paso a paso, poco a poco, para que pueda entonces crecer a la imagen de Cristo. Bajo un elemento clave que es, dice ahí, Dios nuestro Salvador. Hay igualdad del aprendiz. ¿Por qué? Porque voy a darles un ejemplo aquí y no tienen que ir necesariamente. Pablo identifica su autoridad realmente muy clave. Ustedes saben que él escribió 2 epístolas a Timoteo, ¿verdad? Le escribió una a Tito y le escribió una a Filemón. Y en las 4 epístolas hay algo interesante que me llamó la atención. Cuando Pablo escribe a Timoteo en su primera epístola, él dice lo siguiente en sus versículos de introducción. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra que me llama la atención, nuestro. Hay igualdad, la fuente es la misma, estamos creciendo los dos, yo te estoy ayudando, pero tú vienes y ante Dios tú eres absolutamente igual. Yo solamente soy el instrumento. Después cuando le escribe a Timoteo en su segunda epístola, dice de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora con lo acabamos de leer aquí, cuando le escribe a Tito le dice Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Cuando le escribe a Tito, ¿cuántos años habían estado trabajando juntos? Por lo menos este número me dice, por lo menos 14. ¿Podemos decir que es un fruto que permanece? Creo que sí. Entonces, si tú quieres hacerte esta mañana un examen para ver si realmente tú eres un aprendiz verdadero, te propongo lo siguiente, y creo que se los dejamos allí. ¿Qué vemos entonces en la vida de Tito como resultado de la inversión de Pablo, su mentor, en su vida? Es un aprendiz comprometido con la misión de Dios. Es un aprendiz comprometido con su mentor y sobre todo que sabe cómo invertir en la comunidad de los creyentes, es decir, en la iglesia. Podemos ver que él fue un hombre seguro, estaba absolutamente identificado con quién era su autoridad. Era un hombre con gran capacidad de compasión humana. Era un hombre realmente digno de confianza, en los que les decía yo hace un momento, se podía depender de él. Y más que todo era un hombre diligente porque está invirtiendo en la obra de Dios. Y si eso vemos entonces en la vida de Tito como un fruto terminado, les decía esto, un hombre establecido, Pablo y su autoridad invertido en la vida de Tito, vemos un fruto. Y entonces ustedes y yo, ¿qué necesitamos? Concluyamos con esto. Muy simple el punto 3. El aprendiz requiere de 3 elementos que son esenciales si realmente vamos a crecer. Número 1, muy básico, conocer a Dios. Conocer a Dios, desde lo más fundamental. Necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador y eventualmente tenemos que empezar a aprender qué es Dios, qué dice la Biblia, qué significa y cómo se aplica a mí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué significa y cómo se aplica a mí? Y voy aprendiendo y sigo conociendo de Dios. Número 2, necesito conocerme a mí mismo. Es crucial que como aprendiz yo sepa quién soy en Dios, quién soy en Cristo y cuál es mi papel en este caminar en esta tierra mientras que Dios me permite que esté aquí.
y eventualmente me voy a identificar, al igual que Pablo, como un siervo de Dios. Y porque soy un siervo de Dios, entonces potencialmente yo voy a poder invertir en la vida de otros también. Por eso es que el elemento número 3 es saber relacionarse con los demás para efectos de edificación. Hay una mutua ayuda entre el aprendiz y su mentor, el mentor y su aprendiz. El mentor sigue recordándose a sí mismo lo que es lo fundamental, el aprendiz aprende quién es y cómo empezar a caminar con Cristo, y ambos, como lo vimos al inicio, tienen la misma fuente de autoridad, ambos pueden caminar y uno imita al otro porque hay una fuente clave que es la autoridad de Dios. Si hemos entonces, como les dije al principio, de entender el crecimiento espiritual, lo podemos entender claramente en función del fruto. Fruto medido en la medida de en la forma de que se transforma nuestra vida, en la manera en que vemos nosotros el resultado de la inversión de Dios por medio de alguien en la vida del aprendiz. Y concluyamos entonces con un par de preguntas. Si nosotros entendemos que la evidencia del crecimiento es el fruto, y una manera de tener fruto es tener aprendices, mi pregunta es, ¿quién es tu aprendiz? ¿A quién estás ayudando a que se edifique, a que se transforme, a que crezca a la imagen de Cristo? Y si tú todavía no estás en esa posibilidad de ayudar a alguien, que te ayuda, de ayudar a alguien a que crezca, y estás en el otro lado, entonces, ¿quieres ser un aprendiz? ¿Estás dispuesto a invertir y comprometerte con alguien que te ayude a crecer? Y en ambos casos, tanto para el mentor como para el aprendiz, la respuesta es muy sencilla y es compromiso de los dos. Uno a invertir y el otro a dejarse guiar y aprender. Y con eso podemos entonces decir, realmente estoy creciendo espiritualmente y realmente puedo hablar de fruto en mi vida. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tu palabra es clara, porque es eficaz, porque nos permite medirnos a nosotros mismos a la luz de lo que tú nos muestras, Señor. Y esta mañana mi oración es que cada uno de nosotros aquí podamos identificar nuestras vidas, hacer un inventario como nos predicaba nuestro pastor esta mañana. Señor, inventario de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Podemos ver realmente una diferencia entre el momento en que yo acepté a mi Señor Jesucristo y mi vida ahora. Puedo ver, Señor, el fruto de mi inversión en otros. Puedo ver en mí el deseo de seguir creciendo. Y si por alguna razón, Señor, alguno de nosotros aquí ahora está indeciso o no está claro en responder a estas preguntas, Señor, permítenos esta mañana realmente venir a ti con un corazón sincero, con un corazón abierto y poder realmente buscarte, Señor, buscar apoyo, buscar ayuda. Tenemos una iglesia que favorece todo tipo de enseñanza en cuanto a la Biblia, Señor. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Y nuestra oración, Padre bendito, es que tú toques nuestros corazones y nos des ese deseo de realmente crecer, tener fruto en ti, Señor. Y si hubiera aquí alguien esta mañana, mientras que estamos en oración, que no puede decir, yo he crecido porque todavía no he tomado esa decisión primera de venir a conocer a Cristo. Si tú estás aquí esta mañana y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, y quisieras tener la oportunidad de que alguien hablas la Biblia y te pueda mostrar cómo puedes conocer a Cristo, simplemente levanta tu mano y podemos mostrarte cómo es que puedes conocer a Cristo. Si hay alguien aquí, de manera muy breve, simplemente levanta tu mano, podemos guiarte a aceptar a Cristo como Señor y Salvador esta mañana. Y al resto de nosotros no voy a pedirte que levantes las manos, pero sí quisiera que meditaras, ¿cuál es el fruto de mi vida? ¿Cuál es el fruto evidente en mi vida?
qué transformación es obvia, clara para todos los demás, sin que yo tenga que decirles, como resultado de mi caminar contigo. Y si ese fruto todavía no es novio, es momento de venir y buscar herramientas y buscar ayuda para empezar a crecer. Padre bendito, bendícenos, cuídanos y gracias por la oportunidad que nos das de que a pesar de que decimos que estamos comprometidos y no cumplimos, tú siempre nos das la oportunidad de empezar una, otra y cuantas veces sea necesario, Señor. Bendícenos este día y permítenos, Señor, realmente mantenernos enfocados en ti. Gracias por todas tus bendiciones y por esta iglesia que nos permite no tan solo un lugar para predicar tu palabra en nuestro idioma, sino también para tener oportunidad de crecimiento. Te agradecemos todo esto en el precioso nombre de Cristo. Amén.